Acompáñeme porque ya está con nosotros Carolina Papaleo. Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, qué gusto tenerte hoy. Me encanta estar acá. Bueno, es una noche fría. Sí. Parece Parece que menos que ayer, pero sigue un poquito siendo menos una que noche ayer, fría. pero está pronosticado que va a ir bajando la temperatura, incluso hacia fin de semana. Se habla de temperaturas bajo cero. Ayer me sorprendía y un poco hoy escuchaba en mi trabajo qué bárbaro esto de las noches frías y cómo, y cómo había que agradecer, ¿no es cierto?, la buena voluntad de, por ejemplo, el Monumental de River, que se abrieron las puertas y que anoche... la verdad que estaba pensando mucho en esa situación donde se veían imágenes en las redes de gente en situación de calle. Y entonces, qué bueno, decían, y yo aguanté un rato. Y al rato dije, y ni te digo cuando el Estado está presente, le digo, está buenísimo, porque si no un poco volvemos a esta cuestión, porque yo creo que en realidad los relatos son propios y ajenos. No es que nos cuentan un relato y que nosotros no tenemos otro. Sí, claro, el tema es en cuál interpretación de la realidad queremos vivir. Yo, por lo menos, en el relato que sostengo, que es, digamos, contrario o diametralmente opuesto del relato de espejitos de colores, creo en otros espejitos de colores, pero no en estos. Y frente a eso, creo que también somos la construcción de un pasado. Creo también en una Sherezade, en esta historia de Manuel Puig, de, como diría mi amiga La Piquio, que nos está viendo además, ¿qué hacemos si no está el cine? Claro, sí. ¿Qué hacemos si no está el cine? ¿Cómo entendemos la realidad? ¿Cómo podemos vivir sin el cine? Dice ella. Y bueno, y estos relatos es para mantenernos vivos, para poder soportar una realidad que, bueno, las fotos, esas imágenes que están mostrando, ¿cómo podés soportar esa realidad? Como ser humano viendo a otro ser humano en esas condiciones de vida. Y por supuesto que quiero algo diferente y que apuesto a un relato diferente, y es, bueno, ¿a qué relato vamos a apostar? ¿A qué manera de construir la realidad, que por supuesto es subjetiva y cada uno tiene la suya, pero bueno, nos vamos juntando en esa red donde preferimos un sistema a otro sistema para adherir? Hay un contraste, para mí al menos existe un contraste bastante... yo no sé si decir grosero, pero muy grueso realmente, entre la agenda de temas que discurre el gobierno, que discute el gobierno, que intenta que la sociedad tome para su discusión, y lo que pasa en la calle y lo que le pasa a la gente en general. ¿Vos ves que hay un contraste? Yo creo que hay crueldad, y hay una impunidad con la crueldad, pero la impunidad es como el líder. El líder no puede decir que es líder si no hay otro que lo legitima. Y tenemos que... Y eso es también lo que me duele, porque digo, ¿qué parte de mí? Porque yo me siento parte de la sociedad, por más que no comparto a lo mejor los mismos pensamientos o los mismos sentimientos o las mismas empatías con un otro, pero soy parte de la sociedad en la que vivo. Entonces digo, ¿qué no estoy haciendo o qué me está faltando o qué parte mía pertenece a ese que legitima la crueldad con que se está pensando, con que se está armando, y un otro que dice, bueno, sí, qué bueno que vayan a River, bueno, no importa, o qué lindas las veredas, divino, bueno, la gente durmiendo. Entonces digo, yo soy parte de esa sociedad que legitima a ese líder que dice, discutamos sobre esto, discutamos la Unión Europea, ¿viste? Pero ya faltan los extraterrestres, o Lilita, me acabo de enterar, porque la verdad... por suerte una noticia menos para amargarme en estos días, que dijo que había que revisar los juicios injustos de los militares, o sea, seguir negando nuestra propia historia. ¿No? Me parece Vos sabés que en realidad yo sigo pensando que siguen interpelando al núcleo duro. Y hay un núcleo duro donde esas cosas caen bien. Bueno, a ver, algo que dijo el presidente de la Nación, y ahora lo vamos a recordar, es esta promesa de pobreza cero. Impactó mucho en la sociedad en su momento, porque ¿quién no quiere tener pobreza cero en una sociedad que obviamente, ha sufrido y sufre unos niveles de pobreza muy altos? Ahora han crecido muchísimo más. Te invito a que recordemos a ver cómo lo hacía el presidente. Dale. Principal compromiso de nuestro futuro gobierno, que es una Argentina con pobreza cero. A ese compromiso que ha asumido ya hace varios meses, de una Argentina con pobreza cero. Una Argentina con pobreza cero. Pobreza cero en la Argentina. Tenemos un eje central, que es una Argentina con pobreza cero.
porque hay más de 13 millones de argentinos que no la están pasando bien. Tenemos que terminar con la pobreza, con la exclusión y la desigualdad. El principal compromiso de nuestro futuro gobierno, que es una Argentina con pobreza cero, que es algo que realmente nos tiene que comprometer a todos a trabajar unidos. Lograr una Argentina y una Santiago con pobreza cero. Bueno, ¿quién no va a estar de acuerdo con tener pobreza cero en la Argentina? Vamos a suponer, y sería darle el beneficio de la duda, pero me parece que uno podría darlo, que el gobierno busca la pobreza cero y no la consigue, pero que logra bajar la pobreza. Quizás sería otro escenario, pero estamos en un escenario totalmente opuesto al de arranque, ¿no? Yo la verdad que ese ensayo para qué ponérselo, porque de la extracción de donde viene toda donde viene él por familia y por sector y por la gente que tiene trabajando con él, no es un ensayo que no se lo podés colgar porque, no sé, dijo eso como decir cualquier cosa, como dijo, no sé, las otras cosas que debe haber dicho de toda la lista que dijo, pero era unir y a no los cumplió. Argentinos. Claro, y cada vez la provocación es peor. Bueno. Creo que eso sí es una deuda, sigue siendo una deuda del peronismo, creo que concretamente eso. Creo que el votante en ese momento no... Como no es no lo está afectando directamente lo de la pobreza, creo que estaba más ubicado en esta cosa de robo de lo que era ganancias. Creo que ese es el amperímetro que mueve a la clase media votante de Cambiemos, me parece a mí. Me parece que le estaba preocupando más eso. Y como una cuestión, como te decía, de la época de Evita, con Evita se peleaba mucho con las que amaban los tés, ¿viste? Y entonces las damas de beneficencia, donde... y hoy serían esas damas de beneficencia las chicas que trabajan en la casa de ella, que no quieren que se compre las zapatillas, sino que quiere darle las zapatillas rotas que tienen del hijo. Entonces, esa cuestión de darte la sobra. Entonces es bueno, claro, pobreza cero, si mejor así no están en la calle. Es una discusión esa, ¿no? Porque hay quien plantea el asistencialismo como directamente como uno de los recursos que tienen los gobiernos para paliar la situación de pobreza, y hay quienes dicen, no, tiene que ser a través de políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Y a través del trabajo. Bueno, era lo que hablábamos de los relatos. ¿Cuál es el relato? Sí, pero el mientras tanto. Mientras te creo el puesto de trabajo, contame la que hago. Porque no es que nos pasa a nosotros como sociedad. En el 30 se tiraban de... Bueno, eso dice Bernardo Klichberg, que es una autoridad en el tema del hambre en el mundo, ¿no? Obviamente dice, bueno, mientras solucionamos el problema de la pobreza, hay que darle de comer a todo el mundo. No, no en el mientras tanto, porque, viste, la gente tiene además la costumbre de comer todos los días, y puede 2 veces por día, y además, como te decía, en Estados Unidos en el 30 y después primero con el estado de bienestar y después con las políticas anticíclicas, bueno, los pibes estos que son los dueños del capitalismo, digamos, y que distribuyen a ver cómo se tiene que manejar el capitalismo en el resto del mundo. Ellos mismos también les pasó, y les pasó en el 2008 una crisis en que también qué relatos siguieron manteniendo para que la maquinaria siguiera funcionando. Claramente nosotros tenemos que cumplir un rol, claramente nosotros tenemos que dejar fuera del sistema para seguir imponiendo una matrix, que es el relato madre, con relatitos que nos van poniendo día a día. ¿Qué es esto? Un poco Sherezade, un día más de vida, un día más de vida, un día más de vida, un día más, así voy tirando hasta las elecciones. ¿Se están reciclando las promesas electorales, te parece? ¿El gobierno está reciclando promesas, cosas que no le funcionaron, de alguna manera se disfrazan ahora de alguna otra promesa distinta, pero al mismo tiempo... Y viste, la zanahoria, esta cosa de la zanahoria, las mujeres sabemos bastante en un mundo capitalista de qué se trata. Viste, esta cosa que siempre hay algo que te vas a hacer, un tratamiento que te vas a hacer que te va a dejar mejor, una dieta que te va a dejar más flaca. Bueno, pero nos pasa a todos con diversas cuestiones, ¿no? Por eso digo, siempre pero hay algo que uno quiere, siempre hay algo que uno quiere hacer. ¿No es cierto? Siempre se puede ser mejor, y el capitalismo tiene que esa cosa para que siempre estés enganchado. Y te enseña como la un poco maquinaria. a autoexplotarte un poquito más, ¿no? Exactamente, y la meritocracia y toda esa historia. Entonces creo que esa zanahoria y un poco está media podrida con lo concreto. Con la calidad de vida que baja, con la gente, yo te digo de mi sector, que ya no puede ir al teatro porque si tiene que salir a comer, olvídate, o tiene que comer adentro de la casa. ¿Ha dejado de ir al teatro? Y por supuesto, yo misma, digamos, si yo pienso, yo laburo de esto, pero si yo pienso con lo que yo pago los servicios, que por supuesto el sueldo
es uno. Entonces, de ese sueldo... Primero destinás a eso. Y sí, los servicios, la comida, los gastos que tengo. Bueno, si yo eso le tengo que encima el ocio de ir a un teatro y de ir a poder... Yo la verdad que entiendo perfectamente y además los actores sabemos que somos una de las primeras variables en saltar por los aires en época de crisis. Entonces creo que esos relatos cada vez tienen que ser más como imaginativos o cada vez más creativos para poder sostener una realidad que es muy dura. Te quiero poner a prueba. Porque el jefe de gabinete, Marcos Peña, que hoy en una conferencia de prensa hacía esta metáfora para ver si hace lo que vos decís. A ver. Lo vemos. Lo que está claro es que hemos abierto una etapa de ir integrándonos más proactivamente, que esos procesos toman un tiempo que permita adaptar y hacer las tareas necesarias para que después, cuando realmente esas barreras se van bajando, nuestros productores y nuestras empresas estén en condiciones de competir, ¿no? Esto es como que querramos ir a jugar al Mundial. Implica que tenemos que entrenarnos, que tenemos que prepararnos, porque nadie te regala nada en ese juego. Pero estamos convencidos que la Argentina tiene todo para jugar en la primera mundial y para justamente aprovechar estas oportunidades. Bueno, el Mundial ya no llegamos ni a las semifinales, ¿no? Entonces empezamos... se supone que hay una primera mundial, según el jefe de gabinete, se supone que hay que entrenar ahora. 4 años más. Para mí, a ver, yo puedo decir esto, para mí es sumamente preocupante esto, ¿no? Digo, no tiene nada de gracioso, es muy preocupante, se pasa por alto la realidad de miles de personas, millones de personas que ya están en la pobreza y que no estaban, las pymes que acá han cerrado, y ahora el jefe de gabinete le dice, miren, la verdad... Ahora recién vamos a empezar a competir, prepárense, entrénense. Igual si vos escuchás, Sí. yo lo acabo de escuchar, ¿no? Por primera vez. Yo también. Hay una cosa que de sujeto verbo predicado no hay varios adjetivos en el medio, hay algunos gerundios, donde hace que es compleja la gramática, donde dice, bueno, y entrenar, entonces de repente hay verbos pero están inconexos en la totalidad, donde tenemos que entrenar, abrir las puertas... Muy metafórico vamos todo, a meternos, ¿no? Sí. Entonces vos decís, abrir las puertas, ¿cuáles? ¿Meternos dónde? O sea, 1000 preguntas y él va articulando un discurso y así es lo que te digo, los relatos cada vez van a ser más refinados es insostenible, o sea, es insostenible lo que está diciendo, porque no está diciendo nada concreto, no es estas son las medidas que vamos a tomar y esto es lo que tenemos que hacer, donde siempre el esfuerzo está de este lado del televisor, pero... Si ustedes son los que están a cargo de lo que es el Estado, a cargo del Ejecutivo, a cargo de la maquinaria, ¿cómo me vas a decir que el esfuerzo? Más esfuerzo el que yo hago, ya me recorto, ya pago los servicios, Sí. porque además hay unos lugares en el sur donde se ha cortado el gas, o sea, hay cosas que de verdad son crueles, desde el relato y desde la acción, son muy crueles. Y yo lo que quería decir al principio, que eso me olvidé, que según el relato, que es la opinión, porque es la manera que uno construye el mundo, es la acción que uno toma. Entonces, elegir en qué relato queremos vivir no es menor, porque en eso que nosotros creemos es la acción que vamos a implementar después. Y hoy claramente me parece, en 2019, más allá de lo que digan o lo que no digan, hoy nuestro voto es la acción concreta que podemos tener los argentinos para decir este relato no da para más, hace aguas por los 4 costados y me parece que esto de verdad tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio, que el cambio no es para atrás, que el cambio siempre es para adelante, como dice Alberto, hay que volver pero mejores. ¿Te ilusiona la fórmula Fernández-Fernández? Sí, me parece que bueno, que tiene un equilibrio, te digo yo que soy muy fan de Cristina, ¿viste? Tiene un delicado equilibrio, y que ese sábado cuando me desperté, creo que cuando me decían, no, ella se va a bajar, ¿viste? Por suerte... rodeada de gorilas estoy. Entonces ella se va a bajar y no sé qué, ¿de dónde se va a bajar? Y bueno, lo que yo decía es que me parecía que ella fidelizaba todo lo que era el voto, ese amor que tiene del pueblo hacia ella. Por supuesto que estoy hablando de los seguidores más fieles y Alberto lo que es la apertura, es poder ir a conquistar esa salida al voto que bueno, que no
no se logró en el 2015, también estamos en otra situación donde se venían de 12 años de un desgaste, que uno dice, bueno, a lo mejor probar con alguna otra cosa. A veces el remedio es peor que la enfermedad, sí. Y a las pruebas me remito, pero bueno, entiendo que fue toda una gran estafa en un montón de ítems, como decíamos, lo de la pobreza cero, lo de la quita de ganancias y un montón de otras cosas más, donde todo uno iba a estar igual y después iba por más, y quién no quiere estar igual e ir por más cuando no le está yendo mal. Bueno, ahora se tratará de recuperar lo que se puede. Sí, es otra Argentina. Es otra situación. No es la Argentina del 2015. Pero es otro mundo también, distinto. Sí, y además nosotros estamos muy endeudados, entonces es un país... ¿Te preocupa eso? ¿Te parece que va a limitar...? Eso me parece lo más retro que tenemos. Eso cuando dicen de volver al pasado, no volver al pasado, digo, más retro que la deuda, es como una cuenta saldada y ahora abierta, que vos decís, pero ¿cómo fue que otra vez semejante cantidad, ¿no? De deuda? Sí, claro que me preocupa, claro que por supuesto va a limitar la economía, claro que va a limitar, además, cuando vos vas a negociar ya vas menos 10, o sea, cuando vas a pedirle por favor al fondo, y ya donde le sacaste todo, donde un fondo, ahora se fue la Lagarde porque está en... se fue al banco sí, de la Unión Europea. Yo creo que ella va a tener que dar muchas cuentas. El Fondo Monetario no es Estados Unidos nada más, va a tener que dar cuenta lo que hizo con la Argentina. Eso me deja, lo único que me deja tranquila, porque sé que no depende de una justicia argentina, sino que depende de una justicia de otros países donde la van a sentar a la señora que dé explicaciones. Te invito a escuchar al presidente, estuvo hoy en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Vos decís que me querés, me tenés golpeando. ¿Por qué? Vamos repasando lo que ha pasado en el día de hoy. Son declaraciones del presidente de la Nación, estuvo con empresarios, con distintas cámaras allí en ese sector, le habló a las pequeñas y medianas empresas de la Argentina y esto decía. Como se comentaba, se nos acaba de abrir una oportunidad histórica para los argentinos, como es este acuerdo Mercosur con Unión Europea. Se nos abre un mercado de 500 millones de consumidores, así que la demanda sobre nuestros productos se va a multiplicar y tenemos que prepararnos para producir más. Porque aparte esto es lo que primero logramos saliendo de esa cerrazón, de ese aislamiento. Ahora en un par de meses más vamos a ir, Dante, por EFTA. Y antes de fin de año esperamos Canadá. Y el año que viene nos va a tener en la agenda Corea. El canciller dijo que también estamos hablando con Brasil para un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, China. Porque lo bueno que está pasando es que al mundo le interesa relacionarse con nosotros. Al mundo le interesa tener vínculos con la Argentina. El mundo cree que tenemos capacidades y cosas para aportar. Y para eso vamos a necesitar más trabajadores, más empresas, más pymes. Y contra todos los miedos que quieran instalar. Es falso que este acuerdo dañe el mercado argentino. Es un acuerdo que va a generar empleo y que tuvo en consideración todas las inquietudes. Bueno, ahí estaba el presidente. Tiene un valor que a prueba de bala. Yo no lo quiero desilusionar, pero la Unión Europea tiene resuelta hacia adentro, por supuesto, con los países que están bajo ese contexto, ni las materias primas van a comprar a Argentina. Pero, o sea, ya ni siquiera el supermercado del mundo donde vos decís, no, pero hay que ponerle valor agregado. Pero digamos, esta mirada de cara a la sociedad, ¿no? Porque le habla al empresario pyme, le está hablando a la sociedad en su conjunto. De alguna forma el gobierno viene explicando en los últimos días qué es esta especie de acuerdo que se supone que se está cerrando entre la Unión Europea y el Mercosur, y cuál es el papel o el rol de la Argentina en ese concierto, en ese contexto. Y no sé, recién decía el presidente, el mundo quiere que la Argentina... Digamos, hay una situación de pasividad por parte de la Argentina en las palabras del gobierno que a mí me parece que también es medio llamativo, ¿no? El gobierno no toma decisiones, esto que vos lo marcabas recién, decías, bueno, no hay una mirada de yo soy el gobierno. Yo soy, claro, yo soy el... Sino que es que quiere el mundo de nosotros y nosotros acomodarnos un poco a ese papel. Pero ponele. Sí. Pero ni eso. O sea, entiendo que habla
para un público donde vos pensás la Unión Europea y vos pensás Europa, ya pensás en el planiferio de cuando eras chico en la primaria y en el secundario, decís, wow, todos esos países, claro, estábamos atrasados, íbamos a Venezuela, bueno, todo el relato, ¿no? Íbamos a Venezuela, ahora estamos abiertos al mundo. Al mundo, la Unión Europea tiene resuelto y tiene unos problemones entre ellos y digamos, y hay países por supuesto que son más fuertes, porque no es lo mismo hablar de Alemania que de España. Pero se utiliza electoralmente esto, el gobierno claro. parece que está y porque te está poniendo esta zanahoria que te digo, cada vez tiene que ser más refinado, y si tiene que ser refinada, vos ya no podés hablar de cosas que tenés cerca, porque vos lo que tenés cerca vos lo ves en los negocios, no sé, en tu barrio, yo vivo en un barrio donde cada vez vive más gente en la calle, donde cada vez los negocios están más cerrados, donde los que están abiertos te dicen, no sé, un 40% menos estoy vendiendo, voy a ver cómo hago, reduzco la cantidad de empleados, bueno, todo esto está ahí. Entonces, ¿qué hace? Te tiene que trasladar, bueno, cruzando el océano y te dice, allá, la zanahoria está allá, ellos son los que quieren, por eso necesitamos más pymes. ¿Más pymes para qué? ¿Cómo pone las pymes? Las pymes con lo que cuesta acá la electricidad, que está dolarizada, ¿qué 4 o 5 veces desde que empezó el gobierno aumentó el dólar? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué pymes? ¿Para hacer qué? ¿Para venderle qué? ¿A los reyes de las bananas? Nosotros vamos a ir a vender a Papá Mono, bananas verdes, vamos a ir a vender. Vos no crees un poco en esta propuesta que hace el gobierno diciendo, bueno, en algunos años... En algún lado me parece infantil o no es, o sí hay un público que la verdad la Unión Europea no sabe de qué se trata, pero no sabe cómo son los yo porque la tuve que estudiar en la facultad, no me quedó otra que entender de qué se trataba y cuál eran el correlato de fuerzas y cómo son los países que son, como en todo, cuáles son los más importantes, que son los que se llevan más beneficio de los otros, pero la verdad que ellos la tienen resuelta y lo que no tienen resuelto están muy en encontronazos allá adentro. Y el Mercosur destruido, pero ni se está casi legislando. Sos actriz, sos directora de teatro, sos panelista, periodista, tenés una tradición política familiar muy fuerte. ¿Te interesa la política como para ejercerla en algún momento? Digo, tenés una posición política y estamos haciendo política de alguna manera, digo, no hay ninguna duda al respecto, pero digo, desde el punto de vista quizás más institucional, ¿imaginás un futuro en la política? Mira, yo lo que sí tengo algunos planes en desarrollar determinadas cosas. Para desarrollar las cosas que yo quiero, voy a necesitar, ¿no? A lo mejor no es que me voy a presentar electoralmente, pero sí voy a encontrar alguna puerta porque se necesita de la política para llevar determinadas cosas adelante. Pero que una mirada de lo social tenés permanentemente, es decir, hay referentes del mundo artístico que tienen una mirada social y hay algunos otros que por ahí la tienen pero no la comparten. Sí, no la ejercen, digamos. No la ejercen. ¿Te parece que el arte, lo artístico tiene que mezclarse con la política? ¿Te parece que son compatibles? Y lo que pasa que, bueno, los griegos fueron los que crearon el teatro, digamos, ¿no? Crearon nuestra profesión y en realidad si vos no eras un hombre político, eras un animal, o sea, eras eso o la nada misma. Creo que en algún punto esta cosa de catarsis, que eran las tragedias griegas, lleva desde podemos decir, desde la cuna, esta cosa entremezclada entre lo que es lo político y lo que es lo artístico. Sí puedo decirte que cualquier actor empatiza con una cuestión social porque nos ponemos en la piel de otros y además porque vos como espectador tenés que ir y te tenés que sentir reflejado y lo que nosotros hacemos es reflejar qué está ocurriendo en las sociedades. Por eso salen los autores que escriben lo que escriben y los actores que actuamos esos textos, esos relatos para también un despertar en el espectador y decir, bueno, este relato me parece que es mejor que el otro. Así que creo que en eso que vamos muy juntos, creo que algunos no lo ejercen oficialmente, como te decía, algunos actores no sienten la necesidad, hay riesgos, la verdad que a veces se pagan costos. Y bueno, a veces uno tiene ganas de correrlos y a veces uno no tiene ganas de correr esos riesgos porque prevalece también que nuestra profesión tiene que ver con nuestra vocación, pero tiene que ver con lo que nos da de comer. Entonces no es que trabajamos en algún lugar y por otro lado de
hobby, tenemos expresarnos, entonces podemos expresarnos públicamente y eso no tiene consecuencias. No, tienen consecuencias directas. Quiero compartir ahora, ¿ves? Para que no digas que te castigo tanto, te voy a dejar descansar. Ustedes saben que hoy el candidato a la presidencia, Alberto Fernández, viajó a Brasil, estuvo con el ex canciller Celso Amorim y visitó a Lula da Silva. Dijo, es víctima de una prisión arbitraria y está indebidamente preso. Alberto Fernández también estuvo aquí en C5N hace apenas algunos días. Nuestro compañero Lautaro Maislim lo entrevistó. Vamos a ver algunas respuestas que dio Alberto Fernández. Alberto, hace unos meses hablamos con Alejandro Dolina, usted aún no era candidato a presidente y nos decía que venga alguien que cambie las políticas. Yo creo que la gente no va a tener otro remedio que votar por alguien que cambie las políticas, ¿Cuáles son las principales políticas que se pueden cambiar para que lo note la gente en el bolsillo? Todas. Vos pensás solamente que el gobierno lleva 3 años largos depreciando el consumo, poniendo tasas de interés del 70% que frenan cualquier inversión y eso impide la creación de trabajo y de desarrollo. Lo que en verdad hay que hacer es apagar la palanca del circuito que prendió Macri cuando generó este sistema económico, apagarlo y prender otro. El 70% de lo que producimos los argentinos lo consumimos los argentinos. Si vos bajás el consumo, bajás la producción. Si bajás la producción, afectás el trabajo. Cuando afectás el trabajo, mandás gente a la pobreza. Ese es el circuito que inauguró Macri en diciembre del 2015 y es el que hay que cambiar. ¿Cómo se cambia? Poniendo dinero en el bolsillo de los argentinos para que vuelvan a consumir, el consumo va a generar producción, la producción se va a poner en marcha, así inclusive podremos pensar en exportaciones que nos permitan conseguir los recursos para pagar la deuda. ¿Cuáles son las principales conclusiones de la reunión con los representantes del Fondo Monetario Internacional? Parece que son absolutamente conscientes del estado en que está la economía argentina, de las dificultades que tiene para encaminar el futuro. Y que además la responsabilidad que le cabe al fondo en todo lo que ha ocurrido. Piensen ustedes que el fondo hasta aquí ha depositado 39.000 millones de dólares de los 57.000 que debe depositar y de esos 39.000 millones de dólares 30.000 se fugaron y en verdad el fondo en su carta de creación en el artículo sexto prohíbe que los recursos del fondo sean utilizados para ese fin. Por eso insisto en que el fondo tiene una obligación directa en lo que nos está pasando. Y fue lo que yo le observé al enviado del fondo. ¿Te sorprende que el 61% de la plata que prestó el Fondo Monetario Internacional sea para la Argentina? Y claro que es sorprendente. Pero yo se lo expliqué también hoy al enviado. Yo entiendo que por razones políticas han querido financiar al gobierno de Macri. En verdad es dinero que no fue para la Argentina, fue para el gobierno de Macri. Para que el gobierno de Macri pueda sostenerse hasta este punto. ¿Cómo tomás que Duhovne y Macri cuando se reúnen con los representantes del fondo, con inversores, prometen ajuste y flexibilización laboral? Es que no espero otra cosa de ellos. Ya lo hemos visto, es lo que saben hacer, no tienen más ideas que estas. ¿Crees que en el 2020 se va a pagar esta apreciación del dólar como sucedió en el 2018 con el veranito del 2017? Sí, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Hoy le explicaba yo a la gente del fondo, ¿cómo es el superávit fiscal que ustedes calculan cuando hay un superávit cuasi fiscal, que es la deuda que el Banco Central tiene por la emisión del EVAX, que es nada más y nada menos que de 30.000 millones de dólares? Es una suma equivalente al total de dólares que todos los argentinos tienen depositados a plazos fijos en los bancos, en dólares. Las declaraciones de Lagarde cuando dijo que subestimaron la crisis argentina, ¿cómo te cayeron? You know, in the case of Argentina, it's an economic situation which was incredibly complicated as well. That I think many players, ourselves included, underestimated a bit. Y mal porque son una prueba de que no hicieron las cosas bien, simplemente. Por algunas definiciones de Alberto Fernández, muchas de ellas importantes en este sentido. El Fondo Monetario, yo creo lo siguiente. El gobierno ha tercerizado, y te lo pregunto también a vos, no sé si ha tercerizado la política monetaria, la política financiera cambiaria en manos del Fondo Monetario. Ahora se le fue la presidenta de acá, de Argentina. Y además ha tercerizado, intenta tercerizar ahora la matriz productiva en aras de participar de un megamercado con la Unión Europea, que obviamente
probablemente, digo, nos va a dejar un sector de la productividad muy básico, ¿no? Porque obviamente los desarrollos tecnológicos los tienen ellos. No, sí, claro. ¿Te parece que hay algo de eso? Sí, creo que en algún lugar descansó en esto que vos decís, Sí. tercerizar, decir, bueno, yo esto la verdad que ¿para qué me voy a ocupar? Que no sé bien. Entonces, lo dejo en manos de la Lagarde y del Fondo Monetario. Por eso digo que ella va a tener que dar explicaciones. Eso que dice, la verdad que es muy complicada la situación de Argentina. No, eso no lo puede decir, menos en el puesto que ella tiene y tuvo hasta hace una semana. Son un poco más serios afuera, no le van a decir, no, eso no lo puedes decir, vení y explica. Y de verdad creo que no va a llegar ni a o sea, te veo muy esperanzado en eso. Yo creo que ni ¿A va mí me ves esperanzado? Sí, te veo esperanzado que algo de la matriz productiva puede llegar a estar en manos de la Unión, digamos, dedicada a eso. Yo soy un pesimista, pero no se me nota tanto, digamos. Trato de ser no conservador. esta noche estás muy optimista. ¿En serio? Mirá vos. Yo creo, o yo soy peor que vos. Yo creo que no, creo que netamente es un eslogan de campaña, es una visualización para que vos tengas esta cosa de, wow, la Unión Europea, todos los países europeos, nosotros que somos de mirar. El espejo de... somos de mirar mucho más París, a ver nuestros edificios, la ciudad de Buenos Aires está bastante parecida en muchos lugares. Creo que apela al imaginario, creo que apela a eso, pero no creo que sea esa tercerización, no. Sí, lo otro concretamente, sí hicieron el Fondo Monetario de verdad, ponerla a esta mujer al frente de las decisiones, y me parece una cosa muy responsable. Bueno, hablamos de Brasil, hablamos de la visita de Alberto Fernández allí a Lula da Silva. Esa es la foto con Celso Amorín, el ex canciller, y tenemos la palabra de Alberto Fernández después de la reunión. Yo le marqué recién al presidente Lula 3 casos que a mí me parecen sintomáticos. El caso Ecuador, el caso de Argentina y el caso de Brasil. En los 3 casos, el objeto de persecución son los 3 líderes que en algún momento gobernaron esos países. Y en los 3 casos hay un forzamiento de las pruebas. Las pruebas en su interpretación se fuerzan para poder involucrar a los presidentes en hechos que no tienen nada que ver con la realidad, en los que ellos nunca estuvieron involucrados. En Brasil, hechos indeterminados, ¿no? Los hechos indeterminados, lo que alguna vez habló Moro, que además ahora hemos conocido los mails que se cruzaban con los fiscales. E qual a expectativa das prévias agora de agosto? Y ojalá nos vaya bien, porque creo que los argentinos merecen tener mejor suerte. Porque estaba empatado con o Macri até a última pesquisa. No. Eso porque leí mucho la prensa macrista, pero no pasa eso. Estamos bien. A torcida nossa, inclusive do presidente Lula, Mas você chegou até a criticar a Cristina Kirchner em algumas outras ocasiões, em outros governos dela. Por que essa aliança agora? ¿Yo con Cristina? Sí. Porque nos dimos cuenta que divididos y separados habíamos permitido que Macri se vuelva a gobiernar. Y el peor castigo que merecemos es... lo peor que hicimos es habernos dividido y haber facilitado que Macri viviera. Y ahora nos unimos, no Cristina y Alberto. Nos unimos todo el peronismo y todas las fuerzas progresistas de Argentina. E essas denúncias de corrupção não podem prejudicar a campanha? No, pero de cualquier modo, yo no estoy cuestionando la corrupción que pudo haber existido. No es eso de lo que hablo. Hablo de la persecución a Cristina. Son 2 cosas diferentes. Si un funcionario se corrompió, que se haga cargo de su hecho de corrupción. Pero Cristina está siendo involucrada arbitrariamente en casos que no tienen nada que ver. Bueno, Alberto Fernández hace una diferenciación importante y la hace permanentemente, ¿no? Los casos de corrupción, los funcionarios tienen que responder y él después le asigna un rol al Poder Judicial, a una parte, ¿no? A una cantidad de jueces que dice están persiguiendo a determinados dirigentes, el caso de Lula en Brasil, el caso de Cristina aquí en la Argentina. ¿Cómo ves eso? Sí, el caso en la Argentina, él porque dice que estudió el caso de Cristina, digamos, ¿no? Todas las causas de Cristina. Sí, yo creo que es un tema, creo que va a ser central en la campaña. Yo no digo que Alberto no se pronuncie ni vaya, por supuesto, a Brasil como fue, a ser solidario y a decir, bueno, estamos emparentados en esta cuestión, más allá de que Brasil...
bueno, no en este momento con Bolsonaro de presidente, pero Brasil es el país motor del Mercosur, ya que estábamos hablando del Mercosur, y es el gran aliado, digamos, económicamente de la Argentina. Creo que las relaciones tienen que estar más fluidas. Yo, ¿quién soy? Pero bueno, yo, digamos, no hubiese como, o no haría hincapié, digamos, en esta cuestión de la cuestión de Latinoamérica o de los presos, las causas de Cristina, o porque nos lleva siempre al mismo lugar, y me parece que hay que, viste, sacudirse las pulgas y obligar a los otros a hacer otro tipo de preguntas. Y la manera de obligar a los otros a hacer otro tipo de preguntas, yo tengo ganas de escucharlo a Alberto contestar otras cosas. Estoy cansada de que le hagan las mismas preguntas y él tener que contestar, por supuesto, lo que piensa, las mismas respuestas. ¿Pero qué preguntas serían? Bueno, quiero ver este relato que yo digo, que no comparto. Bueno, yo comparto otro relato. Quiero saber cuáles van a ser las palancas que se van a mover para que ese otro relato se ponga en marcha. Claro. Yo quiero saber otra cosa, no quiero saber si van a juzgar a los que revolearon bolsos, a la corrupción, no sé, bueno, pudrite en la cárcel, no me interesa, no, me parece que ya está, ese tema ya se agotó, ya no se tiene que hablar más, ya las causas que tiene Cristina las tiene, ya no importa la interpretación de la causa, sino que bueno, va a seguir su curso, y si se va a caer, porque si es todo para mantener un humo, se van a terminar procesalmente, están mal formuladas, bueno, se van a caer, ya está, basta, no hablemos más de este tema, no hablemos para adelante, hablemos cómo se resuelve y cómo podemos salir medianamente, cómo se va a negociar con el fondo, cómo es negociar, me reinteresa, el fondo que te prestó tanta plata, ¿cómo te sentás ahora y le decís, hola, qué tal, y qué dicen del otro lado? ¿Pagá? Bueno, pero si no empiezo a producir, bueno, ¿cómo empezamos a producir? ¿Y qué van a hacer con las tarifas? O sea, quiero las variables que van a armar, digamos, así volvemos al principio, a la red de la mujer araña, ¿cuáles van a ser las nuevas variables que van a armar este nuevo sistema, donde yo apoyo este relato, pero necesito que me digan ¿cómo se sostiene el relato esta manera que tengo yo de construir el mundo? No tengo más ganas de hablar de esto. No quiere decir toda mi solidaridad a Lula, que está preso, que está mal preso, porque no tuvo su juicio, las pruebas están todas metidas por la ventana, forzadas. No quiere decir eso, pero ya está. O sea, ya está, no vamos a seguir preguntándole, no, pero ¿qué te dijo de la justicia? Que hay que revisar los pagos. La política, las propuestas... es un momento clave, ¿no? Hay cuestiones éticas que están en el medio, por supuesto, y hay dos miradas de país que me parece a mí que están bastante claras, y hay que empezar a discutir, ¿no? Ya el diagnóstico me parece que más o menos... Ya lo sabemos todo, porque además salís de la puerta de tu casa y ya está. Está ahí el diagnóstico. ¿Qué te voy a decir? No, la gente te está pasando mal, ya se sabe. Decime cómo voy a salir de esta pesadilla. Carolina, la verdad te agradezco muchísimo. No, gracias a me vos. quedan algunas preguntas para la próxima vez. Nos vimos la zanahoria. La zanahoria, sí, me quedaron. Las más importantes me quedaron y vas a tener que volver. Te agradezco mucho, ha sido muy amable. A vos por la invitación. Muchísimas gracias.